Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este programa La Verdad Te Hará Libre, programa de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchán, y le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través de Intercanal para llevarles un tema que sé que va a bendecirle su vida. Esta mañana lo anuncié en el programa Despertar con Dios, programa de las 6 de la mañana, y realmente hermoso lo que el Señor dejó escrito, lo que el Señor sigue hablando, porque vemos la Biblia de esta forma. La Biblia es la palabra de Dios inspirada, dada a los hombres para que se escribiera y todos se sometieran a esa constitución de Dios que es la Sagrada Escritura, Biblia o Palabra de Dios. Pero también no se quedó solo en escritura, sino que Dios sigue hablando, y lo que Dios sigue hablando es lo mismo que dejó escrito. ¿Y cómo es eso de que para qué Dios me habla si ya está escrito? Bueno, cuando Dios habla de una forma presente, por decir, o de una forma directa hoy a los hombres, es porque Dios quiere mostrar a su pueblo, Dios quiere enseñar a su pueblo, y lo que Él hoy dice a través del Espíritu Santo, lo que Él hoy dice no puede salirse de los principios que Él dejó en la Escritura. Lo que ocurre, la única diferencia es que nos habla de una forma propia para nosotros, o personal para nosotros, para cada uno de nosotros, de acuerdo a la persona, al hombre o mujer, o iglesia, o nación, habla Dios. Dios habla en presente. Y esto es algo hermoso, que yo puedo tener la Escritura y tener la voz de Dios, que siempre me va a hablar de acuerdo a la Escritura. El tema de hoy es sobre las profecías y promesas de Dios se cumplen, quiera o crea el hombre. Crea o no, se van a cumplir. Pero también hay promesas y profecías que el mismo hombre va ¿cómo podría decir? A permitir que no se cumplan. Las profecías significa Dios hablando al hombre para los demás hombres y mujeres. Y a estos que Dios les habla para que hable a los demás, les dice la Biblia, profetas. Y lo que ellos dicen se les dice profecía. Profecía es algo que Dios dice de lo que va a ocurrir. Algo que Dios dice que va a pasar en una persona, en una nación, en una congregación. Es lo que Dios dice que va a ocurrir. Pero las cosas que Dios dice, llamadas profecías, van de acuerdo a la conducta de la persona. Eso es una forma de ver las profecías, porque hay profecías, como dije al comienzo, profecías que se van a cumplir, crea el hombre, quiera o no, se van a cumplir porque es ya un decreto de Dios. Pero está el otro tipo de profecías, que son las profecías que Dios dice de acuerdo a las decisiones que el hombre toma, que lo que hace Dios es decir, viene esto, ahora viene esto porque el hombre ha querido eso. Pero hay una, digamos, hay una solución que Dios da cuando hay profecías o palabras que Dios da que el hombre puede evitar que se den, aunque las haya dado Dios. Vuelvo y digo, las que Dios dice que se cumplen, quiera o no, esas no se pueden cambiar. Pero las otras profecías es de acuerdo por las decisiones del hombre,
buenas o malas decisiones, vienen palabras que Dios dice lo que va a hacer con esa persona. Y esto es algo hermoso. Cuando las personas ignoran esto, cuando alguien ignora esto de las profecías y no quiere acercarse a Dios, entonces busca a los brujos, busca espiritistas para que les dé y les diga qué hacer. Pero él es un imitador, este espíritu inmundo, este diablo, este ser. Todos queremos saber qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con Venezuela. Todos están preguntando, ¿qué va a pasar con Venezuela? Bueno, de acuerdo a la situación, como se está viendo, Dios habló y dijo lo que va a pasar con Venezuela. Y es lo que les voy a mostrar, un pequeño video de 3 minutos de un pastor que en este año en Miami, en el congreso de Guillermo Maldonado, del apóstol Guillermo Maldonado, él dio esta palabra sobre Venezuela. Así hay muchas palabras que se han dado. Esta profecía se va a cumplir, pero está en los venezolanos, está en los cristianos, que oremos para que no se cumpla o para que se cumpla. Vamos al video y ponga atención lo que Dios habló a través de este hombre, lo que dijo que iba a ocurrir en Venezuela. Tengo 2 más y termino. Venezuela. Venezuela. Now see the moment of new power. Veo un momento de un nuevo poder. New power is coming in place. Un nuevo poder que se levanta. See the moment of growth. Veo un momento de crecimiento. Venezuela's government will change El gobierno de Venezuela va a cambiar. as a new... Praise God. Bueno, eso es de Dios. Praise God. Gloria a Dios. Venezuela's government will change El gobierno de Venezuela va a ser cambiado. as a new leadership position develops. Según se levanta una nueva posición de liderazgo, A new nation will take root va a arraigarse una nueva nación amongst the 2020s. entre los 2020s. A new nation will change Una nueva nación que cambia. an old system of traditional aspect. Un viejo sistema de tradiciones y There will aspectos. be a situation Habrá una situación that will develop that has caught my eye. que se va a desarrollar que ha captado mi They atención. are burning the crops. Están quemando las cosechas, They are bringing fire into the fields. trayendo fuego a los campos. For the Lord has showed me visions of fire Porque el Señor me muestra visiones de fuego and visions of change that will come to the nation of Venezuela. y visiones de cambio que vienen a la nación de Venezuela. There will come in eventual times a civil war Que eventualmente vendrá y habrá una guerra civil, or a civil conflict un conflicto or the threat of a civil war. o la amenaza de un I'm conflicto seeing civil. a major transition that will take place. Pero veo es una transición grande que ocurre. Are y'all listening to ¿Me me? están escuchando todos? Great changes Grandes cambios await the 2028 time frame. de los 2020 al 28, Onwards into the 2030s. entrando a los 2030. There shall be something that will backfire before Venezuela. Habrá algo que no funcione ver en ese tiempo. Something that will decode a different outcome of historical change. Algo que va a traer un cambio de un impacto histórico. Issues with the automobile. Cuestiones con la automotriz. Issues with the growth of movement. Cuestiones con el crecimiento y el And the movimiento. vehicle will change as the elevation of travel inclusion is found. Y va a cambiar el vehículo según hay una elevación en el viaje. I will bring great favor to the automobile. Y voy a traer grande favor a lo For automotriz. those who said it will never work, Para aquellos que dijeron que eso nunca funcionaría I will allí. make a way as travel elevates before the nation of Venezuela. Haré una manera según se va aumentando For el viaje a in Venezuela. Venezuela, Porque en Venezuela There has been an attack hubo un ataque to stop the travel system, para detener los to viajes stop you turísticos, from moving, para que usted no se mueva. not only in the natural, Pero no solamente en lo but in natural, the spirit. sino en lo espiritual. Venezuela Venezuela has been behind schedule, ha estado detrás del horario. but the Holy Ghost said, Pero dice el Espíritu Santo you're getting ready que están a punto to run and not be weary. de correr y no You cansarse. will walk and not faint. Caminarás y no te fatigarás. Prepare yourself, Venezuela. Prepárate, Venezuela.
want to say to you, lift your hand. Bien, continuamos entonces en esta programación de La Verdad Era Libre. Esta profecía dada por este profeta fue hace, no estoy muy seguro, pero creo que fue en octubre que se dio en Miami. Como les dije, con el apóstol Guillermo Maldonado, este hombre dijo lo que Dios le mostraba, lo que iba a pasar en Venezuela o lo que va a pasar en Venezuela. ¿Qué es lo que ocurre? Él habló y dijo que venía un cambio, lo estamos viendo. Pero también dijo que guerra civil. Y esto de guerra civil significa venezolanos propios, entre los propios venezolanos, quitándose la vida por respaldar a una posición política. O unos por respaldar al gobierno y otros por respaldar a la oposición. Como cristiano, como ciudadano, nosotros no queremos que ocurra esto. Y en la iglesia de Venezuela está orando para que no ocurra esto. Pero si el pueblo, si las autoridades, si las partes políticas persisten en actuar mal contra Venezuela, cualquiera de las dos, algo que les quiero dejar claro, la renovación carismática, por lo menos en mí, yo, mi esposa, los servidores de la iglesia, nosotros, cada quien tenemos una forma de ver una posición política, pero no podemos hablar a favor de ninguno, porque nosotros entendemos que quien nos permite vivir, quien nos guarda, quien nos sana, quien nos bendice, quien nos restaura, quien está con nosotros todos los días, es Dios a través de su Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros. Él está todos los días con nosotros. Y cuando uno, por creer y esperar en Dios, vamos a dar un ejemplo, no tiene dinero, pero está confiado que Dios le dijo, vaya que yo lo voy a proveer, vaya que yo lo voy a bendecir. Bueno, Dios va a hacer algo y va a permitir que usted reciba una bendición sin ni siquiera hacer algo, solamente por creer. Por eso es que qué hermoso es creer en Dios. Claro, no con eso estoy diciendo que no trabajemos ni no nos esforcemos, no. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero una cosa es cuando Dios le habla a uno y le dice, yo te voy a proveer, yo te voy a bendecir, yo te voy a sanar, no te humilles ante los hombres, no pongas la confianza en los hombres, no pongan la confianza en que si le dan algo sí o no. No, Dios da mucho más. Dios da mucho más de lo que el hombre le pueda dar. Dios da mucho más de lo que el hombre le pueda dar a las personas. Ahorita todo el mundo está esperando sus prestaciones, sus aguinaldos, todo eso. Bueno, gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Pero Dios puede darle muchísimo más que eso. Porque hay momentos en que la persona se enferma y por nada, por dinero que pueda tener, nada puede hacer. Pero la provisión de Dios es mayor. La bendición de Dios es mayor que la que pueda dar el hombre él mismo por su esfuerzo y trabajo. Es mejor esperar en Dios que esperar en los hombres. Por eso es que no se humille ante los hombres. Humíllese ante Dios. El que no se humilla ante Dios buscando y obedeciendo, termina humillándose ante los hombres para que le den algo, para que le alimenten, para que le den trabajo, para que lo prosperen. La bendición de Dios es más grande. Ahora, volviendo a este punto de las profecías. Esto así como va, posiblemente pase lo que la profecía se dijo. ¿Por qué razón? Ya salió una publicación esta mañana donde una persona de la oposición se burló de su amigo que era del gobierno, y entonces este amigo que era del oficialismo o que apoyaba a la parte política del gobierno, mató a ese amigo porque se estaba burlando por la parte política porque habían perdido. Bueno, así está ocurriendo
en Venezuela, en muchos lugares. Y por esa razón le invito, amigo, si usted dice ser cristiano, si usted dice tener temor a Dios, porque lo que ocurre es que muchos dicen que creen en Dios, pero creen más en la política, creen más en lo que el hombre les da, creen más en la posición, creen más en el puesto que viene. No, cuando alguien pone la mirada en los hombres, pues termina defendiendo y matándose con los hombres. Pero si alguien pone la mirada en Dios, pues espera en Dios. Y esto, así como estoy viendo yo la situación de que se están levantando, de que van a poner leyes, de que no van a aceptar, de que sí y no, esto se ve que va para allá. Y como iglesia, vuelvo y digo, no queremos que ocurra esto, pero la gente, por la ceguera que tiene, por la ambición de poder, por tantas razones en diferentes puntos, uno o el otro, va a terminar pasando. La Biblia nos dice que las profecías se pueden evitar. Vuelvo y digo, hay profecías que por más de que el hombre quiera no se van a evitar, se van a cumplir. Ejemplo de profecías o promesas que el Señor dijo que se iban a cumplir y se cumplieron y se siguen cumpliendo. Génesis 3:15 dijo el Señor que de la simiente de la mujer enviaría al Salvador. El hombre creyó o no, el Salvador vino. Vino hace más de 2000 años. Que los judíos, algunos no están creyendo que vino el Mesías, bueno, porque ellos no crean, sí vino. Jesús vino. Más promesas y profecías que el Señor dio, ahora otro tipo de profecía. Profecías de acuerdo a la conducta del ser humano. Génesis nos habla de Sodoma y Gomorra. Génesis, creo que es Génesis capítulo 18, que nos habla de Sodoma, Génesis 19. En Génesis 19, Dios le dice a Abraham lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra por la maldad de ese país, de esos países, de esas ciudades. Y les dijo que los iba a destruir porque el pecado ha llegado a ellos. Pero ¿qué ocurrió? Abraham comenzó a interceder. Génesis 18 y Génesis 19. Abraham comenzó a interceder y decir, Señor, si hubieran 50 justos en Sodoma y Gomorra, ¿será que tú no la destruirías? Señor, pero ¿será que si hay 45? Porque él sabía que no los iban a conseguir. Señor, pero ¿será que si hay 40? Y así, Abraham sabía que todos esos que les había dicho fue un estimado por decir, pero llegó hasta 10 y no le siguió diciendo que le rebajara más, porque él sabía que diría, yo creo que 10 sí hay, 10 justos sí hay en Sodoma y Gomorra, y puedo evitar que se cumpla esa palabra que Dios dijo. ¿Qué ocurrió? No habían 10. El Señor fue, envió a los ángeles y le dijo, vayan y hablen con Lot y con su familia y sáquelos, porque eran los únicos justos. Sáquelos, y vino la destrucción para Sodoma y Gomorra. Jonás, un profeta, libro de Jonás. ¿Quién es Jonás? El que se lo tragó la ballena. Este hombre también recibió palabra de Dios para que fuera y la diera una profecía de destrucción contra Nínive. ¿Qué ocurrió con Jonás? Jonás sabía que Dios se podía arrepentir. Jonás sabía que aunque Dios había dado esa palabra, la había hablado, podía cambiar de opinión. ¿Y qué hizo Jonás? Él dijo, si voy y les digo que Dios los va a destruir, si no se arrepienten, hasta se arrepienten. Y Jonás tenía molestia con Nínive porque habían actuado contra el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Dijo, no, yo no les hablo, yo me voy para otro lado para que se cumpla la destrucción, porque si yo no les anticipo, nadie les va a decir y se va a destruir porque Dios cumple lo que dice. Dios es tan bueno
que permitió que en el barco donde iba Jonás hubiera tormenta. Todas las personas que estaban con Jonás estaban preocupadas, cada quien le pedía al Dios que creían y nada que había respuesta. Entonces revisaron a todos y dijeron, bueno, consiguieron a Jonás, estaba muy tranquilote durmiendo, con esa tormenta y él durmiendo. Y entonces le dice, ¿y usted qué hace ahí durmiendo? Le dice el capitán del barco, ¿usted por qué? ¿Qué está haciendo ahí? Y Jonás dijo, mire tan tremendo este cristiano, digamos cristiano. Dijo Jonás, yo soy un hombre que le teme a Dios. Eso es lo que pasa con muchos hoy que se dicen cristianos, que dicen que le tienen temor a Dios, pero hacen cosas distintas a lo que Dios dice. Hacen su voluntad. Y entonces, bueno, terminó diciéndole el Señor, este hombre, a Jonás, pídele a su Dios, ¿quién eres tú? Y él dijo, bueno, yo soy, mi Dios es el creador de los cielos y la tierra. Yo creo que dirían ellos, uy, este Dios sí es grande. Y entonces dijo Jonás, porque él sabía que él era el causante de la tormenta del barco, de esas aguas en el barco. Dijo él, para que ustedes, si ustedes quieren que se calme todo, lánceme al agua, porque yo sé que yo soy el causante de la tormenta. Dijo Jonás, fue lanzado al agua y Dios es tan bueno que mandó un pez y se lo tragó. Digo yo bueno porque no lo destruyó, quedó dentro del vientre del pez. Pero Jonás tuvo un aparente arrepentimiento y le dijo a Dios, Señor, perdóname por todo lo malo que hice. Señor, si tú me das una oportunidad, yo voy a Nínive y predico. ¿Qué hizo el Señor? Después de 3 días de estar en el pez, Jonás, el Señor lo expulsó. La ballena o el pez enorme, que no dice ballena, por si alguno se mata la cabeza diciendo que estoy diciendo lo que no dice la Biblia, lo vomitó. Cayó Jonás, fue y predicó, y el pueblo se arrepintió. Y la profecía de destrucción contra Nínive no se dio. ¿Por qué razón? Porque Nínive cambió. Porque Nínive dijo, perdón, Señor, estamos actuando por nuestro querer, por ambición, pero perdónanos, queremos hacer tu voluntad. Y fueron perdonados el pueblo de Nínive. Pero hay una profecía dada para Venezuela. Y la profecía es cambio de gobierno. Y cuando se está diciendo cambio de gobierno, lo que ocurrió ahorita en estos días, el 6 de diciembre, es una muestra de un cambio. Y cuando se dice gobierno, no sé si sea que viene otro cumplimiento después, pero por lo menos podemos ver que hay un poder, porque la parte de los diputados tienen un poder, el presidente también tiene un poder. Pero dice, guerra civil. Guerra civil, vuelvo y digo, eso es venezolanos matándose unos con otros. Dios guarde que terminen matándose entre propias familias, porque en Venezuela está pasando eso, que en las familias hay familiares de un lado y del otro. En las dos partes están mal cuando se ponen a matarse la cabeza por una posición política. Solamente diga, me gusta este candidato y voto y listo, pero no se ponga a pelear con su propio familiar, con su hermano, con su padre, con su hijo, por una parte política, porque eso de nada vale. Se pelea y los demás allá todos tranquilotes, disfrutando, y el pueblo matándose por causa de otros que quieren estar en el poder o están en el poder. Entonces, esta profecía va a cumplirse. Y la única forma de que no se cumpla es de que el pueblo reaccione, que el pueblo le pida perdón a Dios y que digamos todos, Señor, perdónanos, queremos poner la mirada en ti y no poner la mirada en el hombre. Pero como el hombre quiere poder y no quiere soltar el poder y no quiere ceder y el otro quiere tomar,
pues va a terminar pasando lo que no queremos que ocurra. En otra parte de la profecía dice, la parte automotriz, vendrán muchos, va a cambiar eso, significa va a haber una forma de poder obtener vehículos. Es tal vez lo que ha dicho esa profecía de este profeta. Esto tiene cumplimiento. Miremos lo que dice Hechos capítulo 2, que fue lo que esta mañana compartí. Pero vamos de nuevo a la profecía. Volvamos a poner la profecía. Vuelvo y les digo, esto se va a cumplir, pero está en el ciudadano venezolano que ore y pida a Dios y cambie de opinión y deje de estar creyendo en ambiciones y en cuentos raros y ponga la mirada en Jesús. Venezuela. Venezuela. Now see the moment of new power. Veo un momento de un nuevo poder. New power is coming in place. Un nuevo poder que se levanta. See the moment of growth. Veo un momento de crecimiento. Venezuela's government will change El gobierno de Venezuela va a cambiar. as a new. Praise God. Bueno, eso es de Dios. Praise God. Gloria a Dios. Venezuela's government will change El gobierno de Venezuela va a ser cambiado. as a new leadership position develops. Según se levanta una nueva posición de liderazgo, A new nation will take root va a arraigarse una nueva nación amongst the 2020s. entre los 2020s. A new nation will change Una nueva nación que cambia. an old system of traditional aspect. Un viejo sistema de tradiciones y There will aspectos. be a situation Habrá una situación that will develop that has caught my eye. que se va a desarrollar que ha captado mi They atención. are burning the crops. Están quemando las cosechas, They are bringing fire into the fields. trayendo fuego a los campos. For the Lord has showed me visions of fire Porque el Señor me muestra visiones de fuego and visions of change that will come to the nation of Venezuela. y visiones de cambio que vienen a la nación de Venezuela. There will come in eventual times a civil war Que eventualmente vendrá y habrá una guerra civil, or a civil conflict un conflicto or the threat of a civil war. o la amenaza de un I'm conflicto seeing civil. a major transition that will take place. Pero veo es una transición grande que ocurre. Are y'all listening to ¿Me me? están escuchando todos? Great changes Grandes cambios await the 2028 time frame, de los 2020 al 28, onwards into the 2030s. entrando a los 2030. There shall be something that will backfire before Venezuela. Habrá algo que no funcione ver en ese tiempo. Something that will decode a different outcome of historical change. Algo que va a traer un cambio de un impacto histórico. Issues with the automobile. Cuestiones con la automotriz. Issues with the growth of movement. Cuestiones con el crecimiento y el And the movimiento. vehicle will change as the elevation of travel inclusion is found. Y va a cambiar el vehículo según hay una elevación en el viajar. I will bring great favor to the automobile. Y voy a traer grande favor a lo For automotriz. those who said it will never work, Para aquellos que dijeron que eso nunca funcionaría I will allí. make a way as travel elevates before the nation of Venezuela. Haré una manera según se va aumentando For el viaje a in Venezuela. Venezuela, Porque en Venezuela There has been an attack hubo un ataque to stop the travel system, para detener los to viajes del stop you turismo, from moving, para que usted no se mueva. not only in the natural, Pero no solamente en lo but in natural, the spirit. sino en lo espiritual. Venezuela Venezuela has been behind schedule, ha estado detrás del horario. but the Holy Ghost said, Pero dice el Espíritu Santo you're getting ready que están a punto to run and not be weary. de correr y no You cansarse. will walk and not faint. Caminarás y no te fatigarás. Prepare yourself, Venezuela, Prepárate, Venezuela, for your best days are ahead. porque tus mejores días están por venir. Esta palabra la dio este hombre en CAC 2015, probablemente octubre. Lo que Dios dice que va a pasar de acuerdo a las decisiones del hombre en el país. Vuelvo y digo, Sodoma y Gomorra, como lo que había era una depravación sexual, homosexualismo y desorden sexual, fíjense que
los hombres de Sodoma y Gomorra, cuando vieron los ángeles que llegaron a rescatar a Lot, le dijeron los hombres de Sodoma y Gomorra que les diera a los ángeles que los sacara para tener relaciones con ellos, para conocerlos. O sea, una depravación. El verdadero cristiano quiere lo mejor para Venezuela. Nosotros como cristianos, yo como pastor, yo quiero lo mejor para mi vida, para mi familia y para Venezuela. Pero vuelvo y digo, yo no puedo aplaudir a la oposición. Si así lo quiere Dios porque quiere cambio para Venezuela, muy bien. Pero yo tampoco puedo aplaudir a la parte del gobierno en la parte política. Someterme a las autoridades sí, porque como ciudadano tenemos que hacerlo. Pero yo no puedo estar de ningún lado haciéndole publicidad uno al otro, porque mi confianza es Jesucristo, mi confianza es Dios, Él es el que me sana, y me da vida, como tantas cosas he dicho, tanto hermoso de Dios. ¿Por qué digo que yo no puedo decir, ay, qué bueno la oposición? Porque es que también dentro de los que se escogieron y eligieron, hay alguien que es un transgénero. Y la Biblia está en contra de eso. Porque eso no es como están diciendo hoy en la actualidad, que es que hay que ser tolerantes, que así nacieron. Bueno, y si nació, ¿para qué se operó? Si nació como hombre. Esto es algo de maldiciones. Estos son errores, estos son deseos de la carne que a Dios no le agrada. Hay cantidad de personas que han estado en esa condición de homosexualismo, lesbianismo, que hoy en el Señor Jesús son libres de eso. Y si hay muchos han testificado de que son sanos y que ya no necesitan de ese engaño del diablo, eso significa que los que hoy están es porque están engañados y están creyendo en su mente que es así. Por eso vuelvo y digo, yo no puedo decir, ay, qué bueno esto, o qué bueno lo otro. No, yo digo qué bueno el Señor. Pero como se ven las cosas, así va a terminar pasando. Está en usted, amigo, si usted dice que es cristiano y tiene temor a Dios, ¿qué hace haciéndole publicidad a la política? ¿Qué hace defendiendo y matándose la cabeza por una posición política? ¿Acaso son ellos los que los sanan, los bendicen, los guardan, están con ustedes todos los días? No. Que ese sea su medio de trabajo, sí, listo, eso es su trabajo. Que le ofrecen darle, listo, reciba, son derechos. O le quieren dar a usted, bueno, reciba. Pero no es para que se mate la cabeza peleando por una posición política y terminando hasta quitándose la vida con su amigo, su familiar, por una creencia que a la final de cuentas es tonta. Y digo esto cuando terminan matándose, es por esto. Ahora, como ciudadano y como cristiano, yo quiero lo mejor para Venezuela, queremos lo mejor para Venezuela. Cuando hace muchos años ganó el presidente Chávez, dije yo, bueno, así lo quiso Dios porque era lo mejor para Venezuela. Y si ahorita ganó la oposición, bueno, pues si así lo quiere Dios, pues es lo mejor para Venezuela. Pero yo no voy a hacerle publicidad a ninguno de ellos. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, que esta mañana tomé y quiero compartir nuevamente con ustedes para mostrar por qué razón las profecías, por qué razón los hombres hablan lo que Dios dice. Hechos 2:14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio y escuchad mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Dios dio una palabra. Esta profecía se tenía que cumplir, crea o no el pueblo, porque son profecías que Dios dijo
cumplimiento. Las otras tipos de profecías son las que uno puede orar para que no se den. Porque pueden haber palabras que le dan a uno que dicen, viene esto para ti, algo malo. Y uno dice, bueno, sí es verdad, viene porque me he comportado mal. Si yo la acepto, así venga de Dios, se va a cumplir. Pero yo puedo decir, Señor, por favor, ten misericordia, perdóname, me arrepiento de mi conducta. Y Dios desecha la palabra que había declarado por causa de la conducta que el hombre tiene que no quiere arrepentirse. Seguimos leyendo, Hechos 2, 16. Sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Significa, dirán, Dios dice, Dios dice, Dios dice que va a hacer esto, que va a hacer aquello. Eso dijo el Señor que iba a pasar con los hijos. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Eso es lo que decía este pastor. Vio una visión de lo que iba a pasar en Venezuela también. Vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Las profecías es porque es un regalo del Espíritu Santo. Las profecías es porque es lo que Dios quiere cumplir. Las profecías es por lo que Dios dice que va a hacer. Dios usa a hombres o mujeres para que hablen a otros hombres y mujeres lo que va a ocurrir en esa familia, en su vida, en la iglesia, o en Venezuela, o en cualquier país del mundo. Profecías que tienen que cumplirse. Pero vuelvo y digo, si nosotros todos como venezolanos, como creyentes en Dios, como cristianos, como personas con verdadero temor a Dios, no con un decir que tiene temor a Dios y hace lo que le parece y dice que tiene temor a Dios porque cree. No, una cosa es creer y otra cosa es creer obedeciendo la palabra. Todos nosotros somos llamados a oír la voz de Dios. Usted es llamado a oír la voz de Dios y que Dios le hable a su oído y usted oiga y usted vaya y le diga a una persona, mire, escuché una voz dentro de mí que me dijo que va a pasar esto con usted. La pregunta, ¿cómo sé yo si lo que ese supuesto profeta o esa profecía realmente es Dios hablando? Bueno, que lo que diga no vaya en contra de lo que Dios dice. ¿Cómo es eso? De lo que ya Dios dijo. Si alguien le dice, Dios me dijo, pero lo que dice está en contra de los principios, ejemplo, si alguien le dice a usted, Dios dijo que me dé ese carro, ¿acaso porque alguien vaya y diga Dios dijo, se le va a dar lo que esa persona dice que supuestamente Dios dijo? No. Cuando viene una profecía, para usted saber que realmente es de Dios, es porque ya Dios a usted le había inquietado lo que este hombre o mujer le viene a decir. Si Dios le inquieta a usted, por decir, a mí el Señor hace 5 años me inquietó a que diera el carro, que yo tenía una camioneta. El Señor puso eso en mí, pero uno dice sí o no, ¿será que sí, será que no, será que son emociones? Bueno, la única forma es que haya confirmación. Porque si no hay confirmación, significa si no hay otra palabra que respalde lo que yo siento que me dijo Dios, no lo haga, porque no es Dios, tal vez son sus emociones. Por eso es que aun cuando en las congregaciones piden alguna ofrenda especial,
No es que porque le diga el pastor o el predicador, usted tiene que dar esa casa, usted tiene que dar su casa, usted tiene que dar su carro para que Dios lo bendiga y lo prospere. Y que tal vez él diga, Dios me dijo. Bueno, para usted estar seguro que realmente ese hombre o mujer está diciendo, Dios me dijo, es porque ya Dios le había inquietado a usted de. Pero el resto son emociones de esa persona dando una falsa profecía. Otro ejemplo, si una persona le dice a usted, Dios me dijo que vaya y le quite aquello a aquella persona, que vaya y robe. Eso no es ningún Dios, porque Dios no va a mandar a robar a nadie, porque está en contra de lo que el mismo Señor dijo, no robarás. Entonces, cuando viene una profecía, tiene que ir de acuerdo a los mandamientos. La profecía no va a ir en contra de lo que Dios ha dicho. Vámonos a un video y volvemos para la parte final de este tema. Las profecías y promesas se cumplen creyendo o no creyendo. Bien, ya para esta parte final, una profecía o promesa es algo que lo que Dios dice que va a hacer con alguien. Hay varios personajes de la Biblia en la cual Dios dijo que iba a hacer, pero ellos la recibieron, ellos oyeron la voz de Dios, pero terminaron haciendo lo contrario y Dios se arrepintió de lo que Dios había dicho y terminó diciendo que no iba a cumplir en ellos porque ellos no quisieron cumplir. O sea, para que una profecía se cumpla, porque Dios ha dado profecías, Dios habla. A la renovación carismática, nacer de nuevo, a mí y a muchos servidores, a mi esposa, a muchos líderes y pastores, Dios les ha hablado. Y ha dicho lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está haciendo. En el libro que el Señor me permitió sacar de la tradición a la iglesia, hay una cantidad de profecías que Dios dijo lo que iba a hacer con nosotros. Pero está en todos nosotros. Si nos ponemos a jugar con Dios, si nos ponemos a decir que es que yo hago lo que me parece, porque yo, porque yo soy un profeta, porque a mí Dios me usa, o porque yo soy el pastor, Dios puede desistir si yo me pongo con cómicas, o si alguno se pone con cómicas. Así ocurrió con el rey Saúl. Así ocurrió con Elí, el sacerdote. Samuel vino y le dijo como profeta lo que Dios iba a hacer porque él alcahueteaba o no corregía a sus hijos. Bueno, las profecías se cumplen. Hay profecías bonitas que uno dice, uy, que se cumplan. Bueno, busque que se cumplan. Haga que se cumplan. Obedezca, busque a Dios. Lo más hermoso que nos puede pasar es que Dios nos diga lo que Dios va a hacer con nosotros y no solo diga, se cumpla. Está en usted, está en cada uno. Me enviaron un mensaje de texto diciendo que no estaban de acuerdo en una congregación, para no nombrarla, que estaban orando hace unos años para que el presidente se muriera. Imagínense eso. Así haya pasado lo que haya pasado con el presidente Chávez, lo que pasó, bueno o malo, lo que sea. Nosotros no podemos orar de esa forma, porque la Biblia más bien dice, bendigan, no maldigan. Dios se encarga de cada quien. Solo nosotros tenemos que orar y pedir a Dios. Vamos a orar por Venezuela. Les invito para que se unan conmigo y oremos por Venezuela, para que Dios guarde a los venezolanos, para que Dios no permita que se dé esta profecía, porque esa profecía se cumple si no cambian. Pero si oramos y cambiamos todos los venezolanos, porque todos tenemos que cambiar, toditicos, no se va a cumplir y vendrá la verdadera paz. No la paz que el hombre ofrece, como dijo el mismo Señor Jesús, sino la paz de Dios, porque la paz que Dios da es una paz superior. Oremos y pidamos al Señor por la paz de las familias de Venezuela, para que el temor de Dios esté sobre las autoridades,
para que el temor de Dios esté también sobre las autoridades en la parte como poder legislativo, en los diputados, que también el temor de Dios esté, para que esta persona que es transgénero reaccione y su conciencia busque lo que es y sea como Dios lo formó, como un hombre. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias. Gracias por permitirme ser tu hijo. Gracias, Señor Jesús, por hablarme. Gracias por tu Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien da los dones. Dones de sabiduría, dones de fe, don de profecía. Gracias, Espíritu Santo, por los dones que das a la iglesia para que podamos ser usados estos dones en los demás miembros de la iglesia y haya sanidad y haya respuesta y haya bendición. Señor, queremos pedirte, no solo como cristianos, sino como venezolanos, para que no haya situaciones de contienda en Venezuela, para que haya la verdadera paz, para que se vaya el odio de los venezolanos por diferencias políticas. Señor, quita todo espíritu inmundo, atamos todo espíritu de muerte, atamos todo espíritu y toda ceguera en las mentes de hombres y mujeres por la parte política, queriendo defender una posición en vez de defender su familia. Señor, gracias te pedimos para que haya paz en Venezuela, para que haya una verdadera bendición en Venezuela y para que no se dé esa situación de guerra civil en Venezuela, sino de paz y bendición para Venezuela. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Todos tus sueños